Buenos días a todos los que se conectan por la plataforma de Zoom y a todos los que van a escuchar esta retransmisión. Espero que el amor grande del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo le acompañe siempre y que la gracia de Dios llene su vida hoy y siempre. Repitamos la frase porque es todo el tiempo necesitamos de Dios. Hoy venimos con un tema diferente, pero muy hermoso, muy diciente y muy necesario. Escucha la voz del Espíritu. ¿Cuántos aquí han escuchado la voz del Espíritu Santo? ¿Cuántos han escuchado que Dios le habla? ¿Cuántos han escuchado que ese Dios grande, maravilloso, siempre está ahí para nosotros? Y que Él tiene una voz dulce. Yo les puedo decir, hay gente que dice que no, que, que Dios no habla, yo le puedo decir que Dios habla con voz audible y que Él no entabla una conversación contigo de mucho tiempo, pero sí te da frases, te habla con claridad. Pero, ¿cómo vamos a escuchar la voz del Espíritu? La voz del Espíritu que nos guía en la toma de decisiones. Cuando tú tienes que tomar una decisión, tú le puedes pedir al Espíritu Santo de Dios que te ayude a escuchar su voz. Y qué importante es. Y yo le doy la bienvenida a todos los que entran a este devocional de parte del Ministerio Internacional de Excelencia, a todos los que van a escuchar más adelante. Sean bienvenidos, bienvenidos. Y que también tú puedas un día escuchar la voz del Espíritu Santo en tu vida. En momentos de gran aflicción, de gran angustia, yo te puedo decir que he escuchado esa voz dulce, esa voz amorosa de un padre que te ama. En un tiempo tuve una aflicción grande con una de mis hijas y era tanta mi aflicción que eran las 3 de la madrugada y yo estaba llorando delante de su presencia porque mi hija aún no había llegado y le decía, Señor, es tuya, es tu hija, yo te la entrego. Y como después que me acosté como a las 4:30 de la mañana, escucho una voz suave, audible, que me dice, yo soy el padre de tu hija mayor. Yo soy el padre de tu hija mayor. Para mí eso fue algo tan sensacional que me levanté temprano a decirle a la persona que vivía aquí en casa conmigo. Dios me habló, me dijo que él era el padre de mi hija mayor. Y como a los 3 meses, mi hija se convirtió al Evangelio y de ahí nunca más miró atrás. Nunca más. Y en ese tiempo tenía 18 añitos. Estaba en la plena rebeldía de su adolescencia ya casi para adulta. Y hasta hoy, y hoy es una profeta de Dios que le sirve al Señor con ansia, con esa hambre del servicio a Dios. Y yo le doy la gloria a Dios porque en medio de mis aflicciones he podido escuchar su voz. Una vez también con el crédito hipotecario que tenía de la casa, me iban a quitar la casa, me iban a arrebatar la casa y me llama el abogado y me dice, usted no tiene presupuesto para pagar esa casa. Y el Señor me habló audiblemente y me dice, no hagas ninguna transacción. Dios te puede guiar con su voz audible. Dios quiere hablar contigo y es importante escuchar la voz de nuestro Dios para tomar decisiones. Nunca tomes una decisión sin que Dios esté ahí. Nunca tomes una decisión sin consultársela a Dios. Isaías 30:21 dice, entonces tus oídos oirán a tus espaldas para palabra que diga, este es el camino, andad por él y no echéis a la mano derecha ni tampoco forzáis a la mano izquierda. Ahí está el Señor contigo. Escucha, porque Él te va a abrir el camino. Escucha, porque Él te va a guiar. Hoy aprenderemos a reconocer su voz mediante
ante los ruidos. Hoy vas a distinguir la voz de Dios en medio del ruido que te hace el enemigo en tus oídos. Yo te quiero decir en esta mañana, Dios quiere ese encuentro contigo. Dios quiere hablar contigo. Él quiere ese encuentro personal. Dios desea hablarte directamente a ti. Él es nuestro Padre y como ese buen Padre, Él desea establecer una conversación continua contigo. ¿Quieres tú hablar con Dios? ¿Quieres tú acercarte a ese trono de la gracia, a conversar con papá? Es tan grande el anhelo de Dios por comunicarse contigo que te dejó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo te guía a toda verdad y te dice cómo hablar con Dios, cómo hablar con tu Padre. A través del Espíritu Santo de Dios tienes acceso al corazón de Dios. Y allí, a través de ese acceso que te da el Espíritu Santo, puedes conocer su voluntad, puedes escuchar su dulce voz y puedes vivir con el conocimiento de su amor, porque Él te ama, mi hermano, mi hermana. Él te anhela celosamente. No te distraigas en otras cosas. Ve a su presencia, porque Él quiere escucharte y luego responderte. Juan 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Si eres hijo de Dios, el Espíritu de verdad viene sobre ti, mora dentro de ti y te anhela. Anhela decirte lo que Dios siente por ti. El Espíritu Santo anhela decirte lo que Dios siente por ti. Él anhela guiarte en los planes perfectos, llenos de esperanza y agradables del Padre para ti. Su voz es perfecta, llena de amor, siempre es sincera. Él nunca te guiará hacia algo que no sea lo mejor para ti. Él nunca te dará algo que no te haga bien. Él nunca te hablará de odio. Él nunca te hablará de condena. Él te hablará del amor, de la misericordia, de la gracia. Él te dará, Él te dirá lo que oye decir al Padre. El mensaje de ese Dios grande y maravilloso es lo que el Espíritu Santo de Dios te dará. Y es importante escuchar a Dios en medio de tus decisiones. Es importante. Y podemos ver las características de la voz de Dios. Filipenses 4:7 dice, su voz trae calma en medio de la tormenta. Estás atormentado, pero Dios te da una palabra y tú te calmas. Estás atormentado, estás desesperado, pero escuchas la voz de Dios y eso te da paz. Su voz trae calma en medio de la tormenta y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando tengas esa angustia, anhela escuchar su voz. Dios te habla con claridad, te da paz, pero también te habla con claridad. Él no te va a hablar mentiras, Él no te va a decir cosas que tú no necesites escuchar. Primera de Corintios 14:33 te dice, su mensaje es claro, su mensaje es conciso, porque te dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, Dios nunca va a confundirte. Y esa confusión que tenemos, que si será, que si no será, que si Dios me escuchó, que si no me escuchó, esos son pensamientos contrarios a Dios. Cuando Dios te da una promesa, abrázala,
porque es en el sí y en el amén. Cuando Dios te dice esto es para ti, vienen cosas grandes para ti cuando lees la palabra de Dios y allí escudriñas en sus promesas, abrázalas porque vienen. Él te va a hablar siempre con claridad y te va a traer paz. Dios no es un Dios de confusiones y sobre todo Dios te hablará con amor. Él te hablará con su perfecto amor. ¿Sabes? La voz de Dios habla con amor y con compasión. La voz de Dios nunca la vas a escuchar tú señalando ni gritando. La voz de Dios la vas a escuchar a través de su amor, a través de su compasión. Y te dice, primera de Juan 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Dios siempre va a tener compasión del pecador. Él siempre va a estar ahí para ti, para mí, para todo aquel que quiere y lo busca en espíritu y en verdad. Lo estás buscando en espíritu y en verdad. ¿Sabes? Y en Ezequiel 36, del 25 al 38 dice, esparciré agua limpia sobre ustedes y ustedes quedarán limpios de todas sus impurezas, pues los limpiaré de todos sus oídos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les quitaré el corazón de piedra que ahora tienen y les daré un corazón sensible. Ese es nuestro Padre. Ese es nuestro Padre. Él nos quiere limpio. Él nos quiere puro. Él nos quiere sin mancha. Él quiere limpiarte y también quiere hablarte con un mensaje claro, sencillo, con un mensaje de amor. Eso es lo que papá quiere para ti. Darte ese mensaje de amor. Ese mensaje que solo proviene de Él a través de su dulce voz. Deja que su verdad, deja que esa verdad converse contigo. Deja que la verdad que Dios desea tener esa conversación contigo sea real, sea una verdad transformadora, sea una verdad que penetre hasta lo más profundo de tu corazón. Piensa en lo que significa para tu propia vida tener una comunicación con Dios. Es que yo quiero hablar con Dios. Es que yo quiero que mi corazón sea un templo santo donde su espíritu pueda morar. Es que eso es lo que yo quiero. Pero estás hablando con Dios, estás dejando que Dios te hable. O estás en el desespero de la angustia de tus emociones. El Señor te dice hoy, calla tu mente que yo te quiero hablar. Calla tu mente para que me des espacio para yo tratarte con amor y traer paz a tu corazón. Calla tu mente. El Salmo 46:10 dice, está quieto y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Calla esa mente que no se quiere quedar quieta ni un segundo, que desde que te levanta es la misma gotera continua del pensamiento, de la indecisión y de no saber hacia dónde voy. Ay, Saraba Kenderebe Kiarabasoa, Isamaya Kenderebe Kiarabasaya. Oh Santo de Israel, proponte escuchar la voz de Dios. Proponte a escucharlo, a escuchar al Espíritu Santo. Él te va a revelar los secretos más profundos y guardados que Dios tiene para ti. Pero necesitas callar tu mente. Esa mente que no te da reposo, que no te da descanso, que solo te lleva enfocado a la situación que vives en el momento. Busca en las escrituras. Busca en las escrituras
Ahí en 2 de Timoteo 3, del 16 al 17 te dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios te quiere preparar, amado, amada, Dios te quiere preparar, pero tú tienes que ir a las escrituras a buscar esa preparación, porque eso que tú lees cada día, esa escritura tiene vida y es útil para enseñarte y es útil para redarguir tu corazón y es útil para corregirte, para instruirte en justicia. Ahí está la palabra. Tú quieres obrar con que Dios obre en tu vida la justicia. Calla tu mente, búscalo en espíritu y en verdad. Búscalo de corazón sincero. Pídele sabiduría a Dios. Señor, dame la sabiduría para callar mi mente y esperar en ti. Dame sabiduría para escuchar al Espíritu Santo de Dios cuando me hable. Dame la sabiduría para saber que eres tú el que me habla y no el enemigo. Dios nunca te va a hablar de desespero. Dios nunca te va a hablar de fracaso. Dios nunca te va a hablar de imponerte. Él te va a hablar de mansedumbre. Él te va a hablar de templanza. Él te va a hablar de amor. Pídele la sabiduría. Santiago 1:5 te dice, entonces la concupiscencia después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da luz la muerte. Escucha tu corazón. Obedece a Dios. No dejes que el pecado te guíe y traiga muerte sobre tu vida. ¿Sabe? Al igual que cualquier buen padre, Él te ama. Él ama hablar contigo. Él quiere hablar contigo. Le estás dando espacio en tu vida para hablar contigo. O solo estás metido en los afanes de la vida o solo estás metido en la ansiedad. Tu Padre Dios ama hablar con su hijo, con su hija. Tu Padre Dios te anhela celosamente y podrás ver el hecho de que Dios te hable, de que Dios te guíe. Saben, tú no necesitas habilidades para escuchar a Dios, tú solamente tienes que tener el deseo, la necesidad de un encuentro con Él. Su voz en tu vida es solo otro producto de su gracia, de su favor, de su amor, de su misericordia. No somos merecedores de que Él nos hable, pero Él nos anhela. Él quiere hablarnos, Él quiere guiarnos, Él quiere limpiarnos, Él quiere lavarnos. Él nos compró con su sangre preciosa, somos hechura suya para Él y por Él. Él nos hizo para la gloria de su gracia. Y como en cualquier conversación, solo lo escucharás cuando estés atento. Porque si tú estás hablando con una persona, si la persona está hablando contigo y tú hablas al tiempo con ella, y los dos hablan al tiempo, no vas a poder captar el mensaje, no vas a poder escuchar la voz que te habla. Y al igual que en cualquier buena conversación, Dios también desea escucharte, pero desea que tú le escuches. Él desea que tú le escuches. Y sabe, si tú no tienes fe de que Dios te puede hablar, Él nunca te va a hablar. Si tú no tienes fe de que escucharás la voz de Dios, entonces no la vas a escuchar.
Qué hermoso es poder escuchar su dulce voz. Qué hermoso es saber que en esta mañana quiere hablar contigo y que solo quiere que tú le prestes un poco de atención. Él solo quiere que tú te detengas en el camino y que calles esa voz que te habla constantemente de perjuicios, que te habla de destrucción, que te dice que tu matrimonio no va más, que te dice que tu hijo ya no tiene remedio. Calla esa voz que te desalienta, calla esa voz que te debilita y escucha la voz de Dios que te dice yo estoy contigo como poderoso gigante, que te dice en esta mañana no importa lo que estés viviendo, yo te ayudo. Ten fe en que Dios desea hablarte, ten fe, acércate a Él con la seguridad de que ya está lleno de amor por ti. Hoy su corazón late de amor por ti. Él solo quiere que le dé un espacio, un momento para hablarte. Él solo quiere que te detengas un momento y le digas, aquí estoy, papá. Háblame, que le pongas tu caso. Él también quiere escucharte. Él quiere que tú le digas, padre, ya no puedo con este matrimonio. Ya esto se me salió de las manos, padre. Pero si tú me hablas, si tú me das la guianza, si tú, oh amado Dios, me das la dirección a través del Espíritu Santo, yo te voy a obedecer. Padre, ya no sé qué hacer en mi lugar de trabajo, ya no sé qué hacer allí. Ya no sé cómo avanzar, Señor. Pero si en tu misericordia me quieres hablar, aquí está mi oído, aquí está mi mente. Vamos, habla con papá y díselo. Yo quiero escucharte. Yo quiero escuchar tu dulce voz. Yo quiero tener ese encuentro contigo, Espíritu Santo, te anhelo. Vamos, díselo ahí donde estás. Yo anhelo un encuentro contigo. Anhelo tener una relación, una comunicación contigo, mi Padre. ¿Sabes por qué? Porque Él también te anhela. Él te dice esta mañana, hijo mío, hija mía, ven, 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 yo quiero hablarte. Déjame, deja la incredulidad y déjame hablarte. Dame el tiempo contigo. Yo quiero un tiempo contigo. Yo quiero que así como te enredas en las cosas del mundo, así como te ocupas en tantas y tantas cosas, hoy déjame hablar contigo. Deja que el peso de la conversación con Dios descanse sobre tus hombros. Date tiempo, date el privilegio de escuchar su voz. Confía en su palabra. Confía que Él está contigo. Confía en su carácter y escucha lo que sea que te quiera decir. Escucha lo que sea que te quiera decir hoy. Tómate un tiempo para escuchar. Tómate un tiempo para quedarte quieto, quieta. Tómate un tiempo para que tu corazón pueda escuchar la voz del Espíritu Santo hablándote. Tómate un tiempo. Tómate un tiempo para escucharle a Él hablarte. Él te habla con un mensaje claro, preciso. Él te va a decir qué quiere de ti, cómo quiere que tú vayas. Él quiere limpiarte en esta mañana. Desea ser limpio. Díselo a papá. Su palabra mantiene tu corazón completamente limpio, mi hermano. Su palabra saca el resentimiento, el dolor, la angustia, el desespero de tu corazón. Pero tienes que anhelarlo, tienes que soñarlo. Dios hoy te va a señalar las áreas en que tú necesitas confesarle y renunciar. Tú que estás allí,
Dile al Espíritu Santo de Dios que te señale las áreas de tu vida donde tú necesitas confesarle a Dios, donde tú necesitas renunciar. Y renuncia en este momento a eso que estorba tu comunicación con Dios. Renuncia en este momento a eso que atropella tu mente, a eso que está como gotera continua día y noche dando vueltas sobre tu cabeza, eso que te quita el sueño, que te quita la paz. Háblalo con papá. Tienes la mente tan ocupada en tantas cosas que papá no puede entrar, no te puede hablar. Estás demasiado lleno de cosas. Calla tu mente, calla tu mente y dile al Espíritu Santo que te dé descanso. Espíritu Santo, danos el descanso para poder ayudar a escuchar la voz de Dios. Y sabes, cuando tú confiesas esas áreas donde no has sanado, eso ayuda a eliminar la suciedad que hay en ti. La palabra de Dios te convence de pecado, de juicio y de verdad a todo aquel que la lee con reverencia. Cuando leas la palabra de Dios, léela con reverencia y te será revelada por el Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios te advierte que te mantengas alejado del pecado. La palabra de Dios te dice, aléjate del pecado, aléjate, aléjate de aquello que te perturba, aléjate de aquel pensamiento que no te da descanso, que no le da descanso a tu mente, sino que te mantiene atado a un pensamiento de destrucción, de desgracia, a un pensamiento que te quita la comunión con Dios. Dios quiere que tengas un corazón limpio, un corazón nuevo, un corazón que le agrade, un corazón sincero. Pero ¿cómo podemos mantener limpio nuestro corazón? ¿Sabes? La mejor manera es meditando en su palabra. Medita en su palabra. Medita en su palabra. Búscalo en espíritu y en verdad. Gózate en su presencia. Y ahí encontrarás la forma como Dios te quiere hablar. Medita en su palabra. Medita en esos puntos que te han desviado del camino de la salvación. Aunque seamos cristianos, aunque tengamos años en Cristo, hay cosas que nos desvían de su camino. Y una de esas cosas es el sufrimiento. Una de esas cosas es el desespero, la angustia. Cuando tú has analizado tu camino, cuando has meditado, cuando has renunciado, cuando has desechado eso que embarga tu mente, que te llena de pensamientos de destrucción, entonces puedes expresar ese arrepentimiento genuino delante de Dios, ese arrepentimiento que te va a limpiar. Un corazón contrito y humillado Dios no desprecia nunca. Acércate a su trono con ese corazón sincero, con ese corazón humillado. Y si la sequedad que hay en ti no te deja tener una comunión con Dios, si esa sequedad que hay en tu corazón evita ese acercamiento con Dios. ¿Y cómo podemos saber que nuestro corazón está como una hoja seca? Cuando nos acercamos a su trono no sentimos absolutamente nada. Eso te está poniendo una alerta, te está diciendo, estás seco, necesitas ser lleno del aceite, de la unción del Espíritu Santo. Y díselo con un corazón genuino.
Estoy seco, estoy seca. Limpia mi corazón. Úngeme, dame una nueva unción. Necesito ese aceite fresco. Necesito ese aceite fresco. Necesito tu presencia en mi vida. Vamos, díselo al Señor. Lléname con tu aceite. Lléname con tu aceite. ¿Y sabe cómo puede ser renovado? Lee la palabra. Memorízala. Meditan en lo que lees en la palabra. Escucha su voz. Llena tu mente con su verdad y el Espíritu Santo hará que se convierta en realidad. Llena tu mente con su palabra. Medítala, memorízala, escudriñala, búscala. Y el Espíritu Santo la hará que se convierta en tu realidad. Y esto cambiará tu mentalidad y transformará tu vida y comenzarás a escuchar esa voz dulce de un Dios que te dice, te amo. Mi hijo, mi hija, te amo. Aquí estoy para ti. Habla conmigo. Expon tu caso delante de mí. Yo soy tu justicia. Yo soy tu guía. Yo soy tu esperanza. Te dice el Señor en esta mañana. ¿Por qué buscas en otros lugares? Estando yo aquí contigo. ¿Por qué buscas a otras personas si yo te quiero escuchar? Y cada día dices, voy a tu presencia y me dejas esperándote. El Señor te dice en esta mañana, ¿por qué pierdes tantas citas conmigo? ¿Por qué me dices, Señor, quiero hablar contigo, quiero acercarme contigo, ya voy a orar? Y yo estoy a la expectativa de tu llegada y no te veo. Y si llegas con el pensamiento ocupado. El Señor hoy quiere traer descanso a tu vida. El Señor quiere direccionarte. El Señor quiere hablarte. Pero tienes tu mente tan lleno de tus compromisos, de las situaciones difíciles, que no le das entrada. Perdónanos, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname por todas las veces que me he acercado con el propósito de orar, con el propósito de hablar, Señor, contigo, pero el pensamiento me distrae y me saca del propósito con el cual me he acercado a buscarte, Dios. Perdóname. Vamos, pídele perdón a Dios por todas las veces que lo has dejado esperando. ¿Sabes por qué no escuchas su voz? Porque no te das el tiempo de escucharlo. Porque no te das el tiempo. Porque si estás orando y te llaman por teléfono, primero es el teléfono que seguir la conversación con papá. Hoy papá te dice, yo te perdono. Pero tú tienes que arrepentirte. Tú tienes que arrepentirte y decirle, papá, perdóname. Perdóname porque no te busco como es debido. Perdóname porque no sostengo una conversación contigo. Perdóname porque corto la conversación contigo y te dejo con la palabra en la boca. ¿Cuántas cosas me has querido decir? Vamos, habla con papá y díselo. ¿Cuántas cosas tienes para mí? ¿Cuántas cosas me has querido revelar? ¿Cuántas cosas me has querido decir? Y te he dejado con la palabra en la boca. Perdóname, papá. Perdóname, por favor, te lo suplico, perdóname. Perdóname, por favor, papá, perdóname. Vamos, dile. Ten ese encuentro en este momento con su presencia porque Él está aquí y también está allí contigo. Él está aquí, pero está contigo también allí. Él quiere escucharte en esta mañana. Vamos a hablar con papá. Perdóname, papá. ¿Cuántas veces te he dejado con la palabra en la boca?
¿Cuántas veces te he dejado con los brazos extendidos porque has querido abrazarme? Has querido abrazarme tantas veces, papá, pero la desesperación de querer ir a hacer las cosas por mi propia cuenta me sacan de tu presencia. Perdóname, sí. Perdóname, por favor, Señor. Perdóname, sí, por favor. Y ayúdame, Señor, a tener paciencia, a tener calma, a que cuando yo vaya delante de tu altar, vaya con toda la calma, como un enamorado va al encuentro con su enamorada. Va con todo el tiempo disponible para escucharla, para escucharlo. Va con todo el tiempo disponible. Si es de pasarse el día con esa persona amada, se la pasa. Pero contigo, papá, si tú debes ser nuestro primer amor. Tú eres nuestro primer amor, Señor, y te dejamos tantas veces, te dejamos esperando. Te dejamos plantados, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos y ayúdanos a reaccionar de que el Espíritu Santo quiere guiarnos, de que el Espíritu Santo quiere revelarnos, de que el Espíritu Santo nos inquieta ir a hablar contigo y no vamos, Señor. Perdónanos, Jesús. Hoy te adoramos, Rey. Adoramos tu presencia, Dios. Adoramos tu presencia, Dios. Vamos, adórale por un momento. Adórale con tus propias palabras. Habla con Él. Habla con Él. Oh, te adoramos, Jesús. Te adoramos, Rey. Perdónanos. Cuánto nos equivocamos, Señor, pensando que en nuestra propia sabiduría podemos arreglar toda nuestra vida. Pero sin ti no podremos hacer nada. Sin ti no somos nada, Señor. Gracias por estar aquí. Gracias por estar con cada uno de mis hermanos. Gracias, Jesús. Gracias, Rey del cielo. Gracias, Rey de gloria. Poderosísimo es tu nombre, Dios. Poderoso es tu nombre y solo queremos adorarte. Haz de nuestro corazón un altar para adorarte. Haz de nuestro corazón un altar para buscar tu presencia cada día. Haz de nuestro corazón la plataforma que nos dé la seguridad de que un día vamos a tener ese encuentro contigo, de que un día nos vamos a encontrar contigo, Dios, cuando subamos a tu presencia. Pero hoy necesitamos tener un encuentro diario contigo, mi Rey, en el nombre poderoso de Jesús. Adoramos tu presencia, Dios. Adoramos tu presencia, Rey.